Previously on Mad Shark Club. En nuestro capítulo anterior vimos cómo nuestro experimento con la lámina de PET fue un completo éxito. Esto nos va a permitir, a partir de ahora, el contar con un método completamente fiable para lograr superficies perfectas con un pulido impresionante. Esto va a marcar, como decía también en el capítulo anterior, un antes y un después en todo el proceso de moldeado, porque definitivamente esta es la forma de hacer las mejores superficies con fibra de vidrio. Vamos por más. Hi Sharks, bienvenidos a un nuevo capítulo. ¿Saben cuál es la diferencia entre un sueño y un proyecto? La única diferencia es que un proyecto es un sueño con fechas y tareas. Eso se llama plan. Y de eso vamos a tratar en este capítulo. Hace un tiempo, cuando terminó el primer proceso con la primera casa flotante, estuve, la verdad, bastante tiempo para poder recuperarme, es decir, como 3 semanas, eso para mí es muchísimo, para poder recuperar el ánimo después de lo que había sucedido. Ya que entraré en detalles en otro capítulo. Pero una vez que ya decidí que quería seguir adelante, no importaba cómo estuviera la circunstancia o la situación, me di cuenta de que tenía un grave problema. Me costaba montones imaginarme cosas físicas encajando, o piezas entrando una dentro de otra, o tamaños, o medidas, o distancias, ese tipo de cosas. Pues resulta que en este tiempo, desde el capítulo 1 hasta ahora, han pasado unos cuantos meses, he estado trabajando muchísimo, como les decía en un capítulo anterior, sobre el tema del imaginarme cómo quería que fueran las cosas. Y les decía, gran parte de ese tiempo fue dentro de mi cabeza. Eso me ha ayudado enormemente, porque resulta que ahora puedo imaginarme casi cualquier cosa rotando en 3D en el espacio y encajando con distintas piezas. Es decir, realmente me ha servido el ejercicio. Es un proceso de crecimiento, saben, nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de crecer. Y en algunos casos, para poder estar seguro de lo que quería, de lo que tenía en mente, tuve que recurrir al papel. Pero a veces el papel es muy cruel, porque no te dice las verdades sobre los materiales. En el papel, como dice el papel, lo aguanta todo, y es muy fácil diseñar algo que después en la realidad es completamente imposible. Entonces, para eso recurrí a esto. Seguramente no está perfectamente hecha, es mi primer maqueta, así que seguramente no está perfectamente hecha, pero básicamente consta de dos partes. Por un lado, esta parte de acá abajo, que es el marco, y esta parte de acá atrás, esta parte y esta, que básicamente lo que hacen es asegurar que haya una escuadra con el resto de las piezas. Lo demás son las partes que quiero que vayan a componer al catamarán. Esta es la proa, la parte de adelante, y estas son las escuadras o los mamparos que van a separar las zonas internas de cada uno de los dos pontones. Esto básicamente va a tener dos pontones. Digamos que si lo vemos como tendría que estar, visto de frente, esto sería así, ¿verdad? Y vamos a tener, si lo vemos siempre de frente, veamos, las piezas que se van acomodando, dándole la forma, vamos a ver si lo podemos acercar un poquito más, la forma que quiero que tenga el casco del catamarán con ambos pontones. Ok, ¿qué sucede con esto? Que esto me permite probar con con ciertos materiales, por ejemplo, cartón, cartulina, o incluso este mismo material que usé para el molde, para hacer la pieza hace unas horas o días atrás, porque esto me permite
como estimar cuál va a ser el comportamiento de las láminas de fibra de vidrio una vez que las monte. Yo les decía en uno de los capítulos, en el anterior creo, que la idea va a ser diferente a como hicimos la casa flotante. Esta vez vamos a hacer las piezas por separado, de una manera mucho más simple, y después las vamos a juntar. En ese proceso, este material, el PET, que es con el que están hechas las botellas de gaseosas, va a jugar un rol fundamental, como vimos en el experimento de uno de los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Lo que me interesaba, sobre todo, era asegurarme de que fuera completamente simétrico. En la maqueta no lo logré, así que no se pongan a ver la linealidad porque claramente no la tiene, ¿verdad? La madera que usé era, por supuesto, reciclada de alguno de los pedacitos que tenía por ahí. Pero bueno, fíjense lo siguiente. Acá hay partes que no es necesario, digamos que hacer a mano sobre la superficie o sobre, digamos, el molde o maestra principal del catamarán. Por ejemplo, estas partes de acá afuera, que son completamente planas, esto perfectamente podría, y así va a ser, hacerse por separado, con un molde de PET, y una vez que está hecha la lámina de los 4,20 metros, bueno, seguramente un poquito menos porque la parte de la prueba va a tener una diferencia, pero no importa. La cosa es que una vez que está hecha esa lámina, la idea es que le voy a poner refuerzos y la voy a levantar con ayuda de unas poleas, como creo que se ve aquí. No se ve. No se ve. Bueno, por ahí. Está, exactamente ahí. Y la idea es que la voy a levantar, la voy a poner de costado y digamos que la voy a pegar aquí. No va a ser exactamente así, pero es para tener una idea. Entonces, al pegarla acá, ya voy a tener gran parte del casco perfectamente pulido y pintado, porque aparte esa es la parte interesante. Para este proceso estamos usando pasta. La pasta tiene microesferas, resina y por supuesto catalizador. Pero resulta que para los procesos de laminado lo que se hace es que cuando uno tiene, digamos que esta es la superficie del molde que vamos a usar, si yo quiero que la parte de acá abajo sea la que queda perfecta, porque de hecho esta es la superficie sobre la que se va a apoyar la resina y todo lo demás, y queda, ya vimos, impresionantemente bien, pues resulta que aquí arriba lo primero que voy a poner es lo que quiero que esté en el exterior. Lo primero que voy a poner aquí arriba es lo que quiero que esté en el exterior si lo vemos del lado de abajo. Entonces lo primero que voy a poner, por decirlo así, es la pintura. La pintura es gel coat, que básicamente es resina con colorante blanco, con un polvo blanco, que es... se me fue el nombre, ya va a salir. Bueno, la cosa es que esa resina, ese gel coat, que es pintura blanca, digámoslo así en criollo, va a ser la primera de las capas en el molde. Eso significa que una vez que esa capa de pintura, esa capa de gel coat, ya se polimerizó, ya se, digamos que catalizó y se está endureciendo, está perdiendo pegajosidad y está un poco más rígida, antes de que termine de perder toda la pegajosidad, lo que se hace es que se le pone una primera capa de fibra de vidrio delgada, de pocos gramos, y encima de eso se pone, digamos, sobre esa capa se pone resina catalizada muy alto. ¿Por qué catalizada alto? Porque resulta que esto que está, digamos, el gel coat que está sobre la superficie del molde, es resina. Si yo encima le pongo otra resina catalizada muy suavemente, va a tardar muchas horas en polimerizar, digámoslo bien, y lo que va a suceder es que me va a despegar la resina de abajo, el gel coat. Entonces me lo va a arrugar todo, queda terrible, o sea, eso es irreparable casi. Digamos que va a necesitar 20 veces más trabajo que el que llevó a hacer eso. Entonces, ¿qué se hace? Gel coat. Una vez que está sticky, es decir, ya apenas pegajosito, ya se endureció, digamos. Bueno, pues resulta que ahí va una capa de fibra con una dosis de resina catalizada muy alto para que en pocos minutos se polimerice, se endurezca y se aferre, porque hace lo que se llama un chemical bonding, es una especie de unión química con la parte del gel coat. Es decir, el gel coat, que puede tener 1 milímetro, 2, depende de la aplicación, va a estar pegado químicamente a la fibra de vidrio con resina. Es decir, va a ser parte de la misma pieza. No van a ser piezas separadas. No es que uno va a poder raspar así y se va a despegar la pintura como suele suceder con algunas piezas que uno pinta. Acá no.
Acá es parte de esa pieza químicamente hablando. Entonces, ¿qué va a suceder? Que eso no se despega nunca más. Eso es algo que esté mal hecho, que esté mal aplicado, que esté engrasado o cosas por el estilo. Pero eso es parte de la pieza para toda la vida. Por eso yo prefiero darle una capa bastante gruesa de gel coat. Porque si después con el tiempo hay que ir lijando para sacar, no sé, animales marinos que se incrustan, por ejemplo, en el casco y ese tipo de cosas, no importa que se vaya raspando un poco, que tenga rayones y cosas por el estilo, siempre va a haber suficiente gel coat para que no pierda el color. Hecho eso, ya después sí se puede poner otras láminas de fibra más gruesa, matte se llama, ahora les voy a mostrar, y ese matte se puede catalizar normal, es decir, normalmente va a ir catalizado al 1%. En estas temperaturas yo prefiero darle un 2% para que pueda acelerar un poquito el proceso, porque aquí es muy frío y si no tardaría demasiado. Voy a mostrarles cómo es la fibra, los dos tipos de fibras que vamos a estar usando para esta pieza, y ahora les cuento dónde va el molde y la maestra que estamos preparando. Les mentí, no son dos tipos de fibra. Pensé que tenía solo dos, pero tengo de los tres tipos que vamos a estar usando. Por un lado, la más delgada, hay algunas todavía que son unas telas más delgadas que esta, pero la más delgada que tengo es matte de 300. Esto es una especie de tejido de matte desordenado, de fibras de vidrio, es decir, de filamentos de vidrio muy delgados como este, que están entrelazados y que, incluso como pueden ver acá, tiene bastante transparencia, bastantes espacios entre, opacidad digamos, en espacios entre el tejido. Esto es lo primero que se pone encima del gel coat, con un catalizador de resina muy alto. Le sigue el matte, pero de 600. Esa es la cantidad de, digamos, el peso por metro cuadrado, digamos, en este caso por pie cuadrado, entiendo que es. Después lo corrijo aquí con algún texto. Entonces, este matte de 600, como pueden ver, es mucho más denso, tiene mucha más, densidad de los filamentos de vidrio, y esto le da mayor resistencia. Y hay una cosa a recordar, que lo hablaba en el capítulo anterior. ¿Por qué es tan resistente la fibra de vidrio? Porque los filamentos de vidrio, digamos que la fibra de vidrio sin resina, aguanta mucho la tracción, es decir, la tensión así, cuando uno tira, esto lo aguanta muy bien. Sin embargo, todavía tiene flexibilidad, para lo cual la capa de resina, que en realidad está impregnada dentro y por encima y por debajo, le da la resistencia a la presión. Eso le da una resistencia combinada muy alta. Entonces, primera capa alto, con catalizado alto, de matte, MAT, de 300. Segunda capa y posteriores, con dos más, digamos, con matte de 300. Y finalmente, la estrella de la temporada, que es el biaxial. El biaxial es este tejido que está hecho por una trenza, no trenza, corrijo, es como una especie de enrejado, digámoslo así, de filamentos muy largos de vidrio, y del otro lado tiene pegado matte. Entonces, digamos que el tejido principal, este que es muy extenso, muy largo, puede ser de todo el rollo de biaxial, resulta que es muy difícil de operar, es muy difícil de manipular, porque uno corta y se van las hebras para todos lados. De hecho, de este lado se alcanza a ver cómo terminan ahí esas hebras, y esas hebras se desarman, porque no están unidas por nada que las adhiera. Bueno, el matte que se pone del otro lado, se le pone un pegamento y se adhiere a esto, y esto le da primero más resistencia, es bastante, digamos, pesado y bastante resistente, y además, cuando uno combina los entrecruzados de la fibra en 45 grados con recto y a 90 grados, resulta que obtiene un material con una resistencia en todas las direcciones posibles. Entonces, tanto el matte de 300 como el matte de 600 como el biaxial son los que componen la fibra de vidrio, digamos que así, en estas tres capas, empezando por el matte de 300 y terminando por el biaxial. Para hacer esa primera lámina, que es la que voy a pegar, digámoslo así, por fuera de la estructura, no de la maqueta, sino ya de la parte real,
Lo único que voy a hacer es ponerle el gel coat y un mat de 300. Nada más. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea flexible, ya que necesito que en la proa, es decir, en esta parte de aquí, adelante, digamos, la fibra se junte, es decir, tanto la lámina que va por fuera como la lámina que va por dentro se junten aquí, para lo cual tiene que tener flexibilidad. Y además necesito que una vez que ya esté en esa posición, los voy a unir también con fibra y los voy a empezar a reforzar del lado de adentro, digamos así. Después les voy a contar cómo es en detalle. Pero hecho eso, lo voy a empezar a engrosar. Hay una cosa que es un secreto inca de hace muchos años. Mentira, no existía la fibra de vidrio. Creemos en el imperio inca. Pero esto tiene un problema monstruoso. Que uno dice, no pasa nada, uno lo maneja con cuidado, se pone guantes. Yo estoy usando sin guantes. Pero no porque sea tonto, sino porque ya aprendí a manejarlo. Y para esto hay un secreto, porque uno cuando termina de trabajar con fibra de vidrio, termina desesperado. Le pica los brazos, le pica las piernas, y se les ocurre apoyárselo sobre la piel, así en el pecho, si están en una zona caliente de calor, digamos, y se apoyan un rollo de fibra de vidrio sobre el cuerpo, les puedo asegurar que la van a pasar muy feo después. A la noche les va a picar todo. Para eso hay un secreto milenario: talco. Si ustedes agarran talco industrial, digamos, que no viene con olor para los bebés, y se lo ponen así, violenta y abundantemente, en todo el brazo, digamos, o la mano incluso, esto cierra los poros y hace que la fibra no pueda pinchar. Porque lo que hace la fibra es que se mete adentro del poro y pincha, como un demonio. Entonces, este secreto vale oro. Bueno, les voy a contar un poquito la teoría de lo que primero armé en mi cabeza, luego con esta maqueta y luego lo vamos a llevar a la realidad. Estas costillas o estas mamparas o mamparos, lo que van a hacer es dar el espacio para hacer, por un lado, una serie de láminas rectas que van a ir a lo largo de todo el lateral del casco, del pontón. Esto va a estar de ambos lados, de cada uno de los dos pontones, es decir, vamos a tener que hacer un total de 1, 2, 3, 4 láminas planas que las vamos a pegar a los laterales. El problema de esto es que, si bien permite pegarse muy bien en los costados y dar la forma que queremos que tenga el catamarán, bueno, acá está, este mamparo está un poquito más delgado, no importa. Bueno, pues resulta que el problema es la parte de arriba. Es decir, esta parte donde tiene, por un lado, esta curvita, ¿sí? El rocker aquí, y por otro lado, la otra curva, que es la que le da forma, así. Vamos a verlo bien de frente, ahí. Lo que le da forma al lateral del casco. Entonces, esa doble curva hace que sea muy difícil manejar con una superficie plana. La superficie plana nos va a permitir sacar rápidamente un producto acabado, como si fuera ya listo, pintado. Solamente faltaría pulir con esas pulidoras de auto eléctricas y con eso quedaría listo, pero el problema era la parte de arriba. Para eso es que está esta otra pieza. Esta pieza de aquí, que estábamos construyendo, la maestra, que aquí le falta pasta todavía, tiene ese rocker, esta curvita. Esto es cuando uno llega a la playa, por ejemplo, y sube con el bote. Esto evita que se vaya a clavar en la arena, digamos que lo levanta. Y además, en este caso no tiene una curva, sino que, visto de frente, el fondo es plano, pero está hecho intencionalmente. Entonces, cuando saquemos la pieza que va en este lugar, que es la que va a salir del molde, que va a salir de esta maestra, esa pieza va a venir directamente a colocarse aquí arriba, de modo que va a cubrir el fondo del pontón, del casco, y va a permitir que tengamos ya el casco casi listo. Del lado de adentro, a esta lámina hay que hacerle cortes para que entren estos mamparos, pero eso es muy fácil y rápido de hacer. Ya lo vamos a ver cuando lo hagamos en vivo y en directo. Ok, Sharks, eso es todo por hoy. Vamos a encontrarnos en el próximo capítulo. Los espero.